San Juana, por favor. ¿No? ¿Está prendido? A ver, otra vez. Bueno. ¿No me escuchan? Ahí ya. Pero todo lo veo. Apago. Sí, se escucha. ¿Ustedes me indican a la hora en que pueda comenzar? Listo. Adelante, por favor, San Juana, adelante. ¿Sí me escuchas? Sí, todo bien. Adelante. Ok, buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al doctor Héctor por su presentación, también al comité organizador que fue quien me invitó a darles esta plática a ustedes, en la cual les voy a hablar del trabajo que estoy realizando en mi proyecto de doctorado. Y en esta ocasión, aunque la plática se titula la vida y emisión como fuentes de agentes de control biológico de hongos causantes de la madera regresiva por Botryosphaera en vid, voy a hablar un poquito más de otro proyecto en el que se está trabajando. Bien, en América las primeras vides se introdujeron alrededor del año 1600, generalmente por los españoles. Estas primeras variedades que se introdujeron fueron conocidas como listán prieto, flor del Perú, criolla, en diferentes países de Latinoamérica, sobre todo de Sudamérica. En el caso específico de México y Estados Unidos, esta primera variedad fue conocida como misión. En el caso específico de Baja California, este cultivar misión fue introducido alrededor del año 1697 y la distribución de esta variedad quedó a cargo de los misioneros dominicos. Actualmente, la superficie de viñedos establecidos de esta variedad es de 37.96 hectáreas, que es una superficie muy baja comparando con otras variedades. En los viñedos donde se encuentran establecidas esta variedad, se observan plantas de más de 40 años. Sin embargo, estas presentan brotes y follaje vigoroso, y una característica del sistema de producción de las vides misión en Baja California es que están establecidas en condiciones de temporal. Generalmente tienen poca o nula fertilización y poco o nulo manejo de plagas y enfermedades. En Baja California, las condiciones climáticas son áridas, con altas temperaturas y baja precipitación. Aún con ello, estas vides misión logran mantener un rendimiento cercano a las 6 toneladas por hectárea, por lo cual se ha considerado que tienen cierta adaptación a crecer en condiciones adversas. En los últimos años hemos observado que ha habido un cambio en las condiciones climáticas, esto haciendo un que crece esta vid misión se ha visto como una alternativa, ya que crece en condiciones de aridez, también con déficit de agua, y ha mostrado resistencia al daño causado por patógenos, por lo que pues es una alternativa sostenible para el cultivo y para la vinificación. Sin embargo, hay que tener en cuenta de a qué se debe el que estas vides misión estén adaptadas a estas condiciones. Por un lado, podrían ser características propias del varietal, y por otro, podría ser que estas vides estén manteniendo asociación con microorganismos benéficos, los cuales les permitan adaptarse y subsistir en estas condiciones. Y en este caso, la función de los microorganismos vendría siendo conferir resistencia a las vides, prevenir del daño causado por patógenos, promover el crecimiento de estas plantas y además mejorar la absorción de agua. A partir de estas diferentes características, empezó a surgir la idea en nuestro grupo de trabajo de que es necesario estudiar estas vides debido al potencial que tienen. Y es por ello que para este trabajo se propusieron dos objetivos. Por un lado, fue evaluar el estatus fitosanitario de esta vid misión, enfocándonos en la identificación de hongos causantes de enfermedades de lavaderas, y por otro lado, el identificar microorganismos endófitos asociados a estas vides
misión y que tengan actividad de biocontrol sobre hongos de madera de vid. Bueno, comenzaré hablándoles de lo que se hizo para cumplir con este primer objetivo. Pero la primera pregunta es, ¿por qué elegimos enfocarnos en lo que son las enfermedades de la madera? Estas enfermedades son consideradas uno de los principales problemas del cultivo de vid e incluyen un complejo de diferentes enfermedades que se conocen como enfermedad de Petri, pie negro, yesca, muerte regresiva por eutipa, muerte regresiva por botryosferia y muerte regresiva por phomopsis. En conjunto, estas enfermedades causan pérdidas económicas considerables en los viñedos y se estima que hay alrededor de 134 diferentes especies de hongos las que causan estas enfermedades. De este complejo, se ha considerado que la muerte regresiva por botryosferia es una de las enfermedades más destructivas. Esta es causada por hongos de la familia Botryospheraceae y se ha estimado que hay alrededor de 21 especies de hongos de diferentes géneros los que causan esta sintomatología. En esta enfermedad, el proceso de infección generalmente ocurre al momento de la poda. Estos hongos, al no tener estructuras de penetración, ingresan a través de las heridas de poda y posteriormente, una vez que ocurre la infección, los síntomas que se observan los pueden observar en estas imágenes. Uno de los más característicos es la muerte regresiva, que se observa como un decaimiento de la planta que comienza en el extremo y se va moviendo hacia la parte inferior. Otro síntoma característico es la formación de cancros en forma de cuña, que se observa como este necrosamiento. Y también lo que suele aparecer ya cuando el daño es muy avanzado es este necrosamiento sobre el tallo. En México ya se han realizado reportes de la presencia de estos hongos asociados a la muerte regresiva, sobre todo en viñedos con mayor superficie en estados de Baja California y Sonora, y se han identificado cepas de los géneros Botryosferia, Diplodia, Lactodiplodia y Nefusicoccus, y también está la presencia de cepas altamente virulentas, que son Lactodiplodia brasiliensis y Nefusicoccus parvum, las cuales se han encontrado en otras partes del mundo y ocupan los primeros lugares como agentes causales de esta enfermedad de hongos de madera. Sin embargo, en vida en misión aún no hay reporte de qué hongos se asocian o causan estos daños en las plantas, por lo que lo primero que se hizo fue realizar una colecta de muestras de plantas misión y para ello se seleccionaron viñedos ubicados en dos localidades de Baja California, uno que es el Valle de Guadalupe y el otro Ejido Uruapan. En estas localidades se eligieron 4 viñedos donde se colectaron muestras, 4 viñedos por sitio. Y en estos sitios los que buscamos fueron plantas que mostraran estos síntomas y de estas se tomó tejido. En las imágenes que se muestran en la parte superior, se observó este corte una vez que se tomó la muestra. Como pueden ver, está esta lesión característica de necrosamiento en forma de cuña. Posteriormente, en el laboratorio se realizó la inoculación del tejido en diferentes medios de cultivo para poder recuperar los hongos fitopatógenos. Del total de las muestras analizadas se obtuvieron 78 cepas fúngicas de diferentes géneros. Obtuvimos cepas de Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Sordaria y algunas cepas de hongos benéficos que son del género Trichoderma. Pero para este trabajo nos enfocamos en los hongos de la madera. Seleccionamos 16 cepas de hongos que mostraron características asociadas con estos hongos de madera y se realizó un proceso de caracterización mediante diferentes actividades. Estas cepas se identificaron molecularmente. También se realizó la caracterización morfológica de la colonia y de las esporas. Está en proceso la evaluación de la patogenicidad de las cepas y también se evaluó el crecimiento óptimo de estos aislados a diferentes temperaturas. Comenzaré hablándoles del proceso que realizamos para la identificación molecular de los aislados. De estas cepas se realizó la extracción de DNA, se amplificaron los fragmentos de ITS y factor de elongación, que son marcadores específicos para estos hongos. Se hizo un análisis filogenético y en esta tabla muestro los resultados que obtuvimos. En uno de los viñedos recuperamos una cepa del género Cytospora, una cepa del género Diaporte y 14 cepas identificadas como pertenecientes al género Diplodia. Y enseguida mencionaré las características para cada uno de estos géneros identificados.
Pero antes les hablaré de cómo es el proceso de caracterización morfológica. En este caso, lo que se hace es inocular en el centro de una placa de Petri un disco de micelio de cada uno de los hongos, y esto con la finalidad de comparar las características del micelio, ya sea su coloración, forma o características de la colonia. Posteriormente también se caracterizan las esporas. En el caso de las cepas de diplodia, debido a que sus esporas se producen dentro de estructuras conocidas como picnidios, estos hongos se inoculan en agaracículas de pino. Posteriormente se obtienen sus esporas y se observan al microscopio para observar la forma y realizar las mediciones de algunas de ellas. Y finalmente se determina su crecimiento óptimo. En este caso, las cepas se inoculan en un extremo de placas de Petri con medio PDA y se incuban a 6 diferentes temperaturas durante 5 días. Posteriormente se cuantifica el porcentaje de crecimiento. Ahora sí abordaré las características para cada uno de los géneros. La cepa de Cytospora que encontramos se caracterizó por mostrar una colonia que inicialmente es blanquecina en medio PDA y posteriormente va tomando esta coloración café en el centro, mientras que en el otro medio, que es agar extracto de malta, tiene menor formación de micelio, también una coloración blanquecina, pero toma una coloración café un poco menos intensa. Sus esporas son hialinas o transparentes, tienen forma de saco y están ligeramente curveadas. Este hongo presentó una temperatura óptima de crecimiento a 25 grados centígrados y es un género que no se había reportado en México. Reportes anteriores en Estados Unidos han indicado que esta cepa inicialmente se identificó en pino y es una cepa que ha mostrado baja virulencia. El siguiente género que encontramos fue Diaporte y pues solo fue una cepa la cual se identificó como Diaporte ampelina. Este aislado muestra una coloración de la colonia blanquecino que tiende a formar anillos sobre su crecimiento, y en medio agar extracto de malta la formación de anillos es menor y presenta una coloración un poco café. Este hongo produce 2 tipos de esporas, lo que son las alfa y beta conidias. Las alfas conidias son hialinas, sin septos, ligeramente curveadas y con forma de saco, y las beta conidias son alargadas, un poco filiformes, en ocasiones ligeramente curveadas. Tampoco presentan septo y pues son hialinas. Para esta cepa se identificó que presenta una temperatura óptima de crecimiento entre los 25 y los 28 grados centígrados, y nuevamente este género aún no se ha reportado en México. Las 14 cepas restantes fueron identificadas como pertenecientes a la especie Diplobia sapinea. Estos hongos en general mostraron un micelio en color gris claro que va tomando una coloración más oscura. En cuanto a la formación de micelio aéreo, este tiende a concentrarse en el centro y va disminuyendo conforme se acerca a la parte más externa de la placa, cuando se inocula en medio PDA, y en agar extracto de malta el micelio es un poco más abundante, pero también tiene a concentrarse en el centro. Para estas cepas las esporas que se observaron se muestran en esta imagen. Como pueden ver, inicialmente son hialinas y conforme van pasando el tiempo toman una coloración marrón oscura. Las esporas tienden a ser alargadas, pero presentan forma plana en la base y en algunas ocasiones pueden presentar septos. De las 14 especies que se evaluaron para determinar su crecimiento, observamos que en general tienen un buen crecimiento o un mejor crecimiento cuando son incubadas a 25 y a 28 grados centígrados. Y en este caso, este fue el género más abundante que encontramos, ya que se aislaron cepas de esta especie en todos los viñedos que se muestraron. En este punto es interesante porque, si recuerdan, mencioné anteriormente que las cepas más virulentas son la Pseudiclovia brasiliensis y Nefusicoccus parvum, las cuales no se encontraron en estas vides patrimoniales, y puede deberse a que estas vides solo se han mantenido en Baja California durante mucho tiempo. Además, aunque estos hongos están reportados como patógenos de enfermedades en madera de vid, no podemos garantizar que tengan actividad infectiva, y es por ello que se está realizando un ensayo de patogenicidad para corroborar que estos hongos tengan la capacidad de infectar. Se incluyeron en este ensayo la cepa de Diaporte que identificamos, la cepa de Cytospora y
9 cepas del género Diplodia. Adicionalmente, como controles positivos, incluimos una cepa de la Diplodia brasiliensis y una cepa de Diplodia seriata. Y para el establecimiento de este ensayo se tomaron varetas de 30 centímetros, varetas en dormancia de 30 centímetros de diferentes variedades, que son Misión, Tempranillo y Malvasía blanca. Para realizar la evaluación de la actividad patógena de estas cepas, lo primero que se hizo fue realizar una lesión mecánica en el tallo de esta planta entre 2 entrenudos utilizando un taladro. Posteriormente, en la perforación se coloca un disco de micelio y la herida se cubre con parafilm. Enseguida las plantas se colocan en vasos de plástico con alrededor de 100 mililitros de agua y se mantienen incubadas en condiciones controladas en una cámara de crecimiento con un fotoperiodo de 16 horas luz, 8 de obscuridad, una temperatura promedio entre los 25 y 27 grados centígrados y una humedad relativa del 50%. En estas condiciones las plantas se mantuvieron durante 60 días y de hecho este ensayo finaliza mañana. Y lo que se va a evaluar entonces es la formación de la lesión, que como pueden ver se observa como este oscurecimiento o necrosamiento del tejido que se observa en la médula y en la parte más externa del tejido. Incluso en algunas ocasiones se puede ver sobre la corteza. Y con los resultados obtenidos lo que realizamos es un análisis de varianza y una comparación múltiple de medias. De este primer objetivo lo que concluimos es que identificamos cepas de hongos patógenos de madera de vid de los géneros Cytospora, Bioporta y Diplodia asociados a vides patrimoniales y que el género Diplodia fue el más abundante ya que las cepas se aislaron en todos los viñedos. Y esta es la primera parte o el primer objetivo y ahora comenzaré a hablarles del segundo objetivo, el cual es identificar microorganismos endófitos asociados a vides misión con actividad de biocontrol sobre hongos de madera de vid. En este segundo objetivo, lo que buscábamos era encontrar soluciones para los agricultores, soluciones que ofrecerles para controlar estas enfermedades de madera que están afectando sus viñedos. Lo cual es un problema ya que para estas enfermedades no existe un método de control 100% efectivo. Sin embargo, las estrategias de manejo incluyen un manejo integrado usando diferentes actividades o empleando diferentes estrategias, como lo son el usar métodos culturales que incluyen la poda o la cirugía, también la aplicación de fungicidas químicos o diferentes productos y el uso de agentes de biocontrol. Siendo esta última estrategia la que en los últimos años ha tenido un mayor impacto o es a donde se han enfocado la búsqueda debido a diferentes características que presentan los agentes de control biológico, como lo son el que pueden mantener un efecto de mayor tiempo, ya que podrían colonizar el tejido de la planta, tienen diferentes mecanismos de acción y ayudarían a disminuir el uso de fungicidas químicos. Es importante mencionar que estos microorganismos de control biológico presenten diferentes modos de acción, porque no solo permitirían que la planta esté protegida, sino también pueden ayudar a promover su crecimiento. Otro de los mecanismos que presentan es la competencia por espacio. Tienen la capacidad de inducir la respuesta sistémica. También han mostrado en algunos casos actividad de parasitismo, así como la producción de compuestos orgánicos volátiles y difusibles con actividad antimicrobiana. Entonces, tomando en cuenta estos diferentes mecanismos de acción, lo primero que hicimos fue buscar o aislar microorganismos de nuestras vides misión. Y para ello partimos de las muestras que inicialmente colectamos, que fueron las que les mencioné de plantas enfermas en el objetivo 1. En este caso, también inoculamos el tejido en medios de cultivos específicos para bacterias y para hongos, y como resultado obtuvimos diferentes aislados fúngicos y bacterianos. En total se obtuvieron 135 bacterias y de las cepas fúngicas se obtuvieron solo 2 cepas que mostraron características morfológicas similares a las cepas de tricoderma, por lo que se decidió incluir 37 cepas de tricoderma que formaban parte de la colección de laboratorio de fitopatología y que fueron previamente aisladas principalmente de vid. Posteriormente, para estos aislados se realizó un proceso de caracterización y selección, primero mediante diferentes ensayos en condiciones in vitro y posteriormente se evaluó su actividad de biocontrol
en ensayos de invernadero y en ensayos de viñedo. Bueno, lo primero que se hizo para estos aislados fue determinar si tenían actividad antagónica. En muchos de los ensayos que les mencionaré enseguida, el modelo que utilizamos como patógeno es la Pseudohypodia brasiliensis. Y siempre seleccionamos este hongo porque es una cepa local del Valle de Guadalupe, es altamente virulenta, tiene mucha resistencia e incluso llega a crecer hasta los 37 grados centígrados. Bueno, para nuestro primer ensayo lo que hice fue inocular en el centro de una placa de Petri un disco de micelio de este hongo y en los extremos se inocularon las bacterias. En este caso seleccionamos como aislado con actividad antagónica a aquel que lograra inhibir o detener el crecimiento de la Pseudohypodia brasiliensis. En este caso, por ejemplo, observan cómo el hongo empieza a crecer sobre la bacteria. En este caso, este aislado no es seleccionado. Y para determinar la actividad antagónica de las cepas de tricoderma, se inocularon en un extremo el hongo fitopatógeno y en el extremo opuesto la cepa de la Pseudohypodia brasiliensis. Como es resultado de esta primera evaluación cualitativa, fueron identificados 58 aislados que mostraron actividad antagónica, los cuales fueron seleccionados para determinar características asociadas con la promoción del crecimiento en planta, y para ello pues se realizó el establecimiento de 7 pruebas colorimétricas para determinar la producción de quitinasas, sideróforos, ácido cianhídrico, ácido indolacético, así como la solubilización de fósforo, potasio y zinc. A partir de los resultados obtenidos de estas pruebas, fue posible seleccionar 11 aislados, 4 cepas bacterianas y 7 cepas del género Trichoderma, las cuales se identificaron molecularmente. En el caso de las bacterias, se identificó que estas pertenecen al género Bacillus y tenemos 3 especies, que son Bacillus mojavensis, Bacillus adsarquiensis y Bacillus amyloliquefaciens. De las cepas de Trichoderma se identificaron también 3 especies, que son Trichoderma sphaerellum, Trichoderma harzianum y Trichoderma longibrachiatum. En este ensayo observamos, o bueno, más bien la selección se hizo considerando que mostraran porcentaje de inhibición, así como al menos 2 características positivas en las pruebas de crecimiento, en las pruebas de promoción de crecimiento. Posteriormente, para estos aislados se realizaron otros ensayos en condiciones in vitro para determinar algunos de los mecanismos de acción de estas bacterias y tricodermas. En el primer caso evaluamos o cuantificamos el porcentaje de inhibición de las bacterias sobre la Pseudohypodia brasiliensis y para ello se estableció un ensayo dual, el cual consiste en inocular en un extremo el hongo fitopatógeno y en el extremo opuesto el hongo o la bacteria benéfica, y posteriormente cuantificar el porcentaje de inhibición con la fórmula que aquí se muestra, donde R mayúscula corresponde al diámetro de la placa donde está inoculado el hongo de manera individual, que vendría siendo el control, y R minúscula corresponde al diámetro del hongo cuando está inoculado en interacción con la bacteria o la cepa de Trichoderma benéfica. En esta imagen se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de cada uno de los aislados seleccionados. Como pueden ver, los porcentajes de inhibición varían y van desde un 17 hasta un 52%. Algo interesante que pueden observar y que es característico del hongo la Pseudohypodia brasiliensis es que cuando entra en condiciones de estrés tiende a producir un pigmento rosado y también empieza a melanizar esta parte como un mecanismo de defensa y de estrés de que está siendo expuesta a un agente externo. Posteriormente se evaluó el efecto de la producción de compuestos orgánicos volátiles, el efecto antifúngico. En este caso, este efecto se evaluó sobre 2 hongos fitopatógenos, que son la Pseudohypodia brasiliensis y Nefusicoccus parvo, y la técnica que se empleó fue la técnica de doble placa. Esta consiste en inocular de manera individual tanto el hongo patógeno como los microorganismos benéficos en placas individuales. Posteriormente se unen y se mantienen incubadas por 5 días, y después de transcurrido este tiempo se cuantifica el porcentaje de inhibición de manera similar a como se los expliqué en la diapositiva anterior. Y en esta imagen se muestran los resultados que obtuvimos. Sobre la Pseudohypodia brasiliensis, observamos que ninguno de los aislados evaluados mostró inhibir el crecimiento de este hongo. Sin embargo, si observan un poco más
puede verse que hubo una disminución en la formación del micelio aéreo cuando la Pseudiploidea brasiliensis está interactuando con los microorganismos benéficos en comparación cuando está creciendo de manera solamente cubierta con la placa con PDA. Por otro lado, al realizar la evaluación sobre Nephrococcus parvum, observamos que las bacterias lograron tener un efecto antifúngico un poco más claro, ya que sí inhibieron el crecimiento de Nephrococcus parvum, obteniendo porcentajes de inhibición que van desde un 23 hasta un 34%. Y en el caso de las cepas de tricoderma, nuevamente, aunque no se inhibió el crecimiento o no se afectó, sí hay una menor formación de micelio aéreo al evaluar los diferentes aislados. Posteriormente, se evaluó el efecto antifúngico de los compuestos orgánicos difusibles producidos por los aislados benéficos y en este ensayo su efecto se evaluó nuevamente sobre dos hongos, Nephrococcus parvum y la Pseudiploidea brasiliensis, y se utilizaron dos técnicas diferentes. Para determinar el potencial de las bacterias se utilizó un ensayo de difusión en agar, en el cual primero se prepara un cultivo con las bacterias, el cual se filtra y se eliminan todas las células bacterianas. Posteriormente se preparan placas con PDA, de tal forma que una vez solidificado el medio se inocula en el centro un disco del hongo fitopatógeno y después de 5 días de incubación se obtiene el porcentaje de inhibición. Para las cepas de tricoderma se utilizó un ensayo de difusión en membrana, el cual consiste en colocar sobre la placa un disco de membrana de celulosa y posteriormente colocar sobre él la cepa de tricoderma. Después de dos días se retira esta membrana y sobre la placa se va a inocular el disco de micelio del hongo fitopatógeno. En esta imagen se muestran los resultados que se obtuvieron. Son resultados que tienen, si los resultados obtenidos muestran porcentajes de inhibición mayores con respecto a los obtenidos de la evaluación de los compuestos volátiles, lo cual indicaría que este es un mecanismo con mayor efecto sobre los hongos fitopatógenos. Sobre la Pseudiploidea brasiliensis observamos que los porcentajes de inhibición van desde un 31 hasta un 49% por parte de las cepas de Bacillus, mientras que al evaluar las cepas de tricoderma observamos que este porcentaje va es mayor al 60%. Sin embargo, uno de los aislados no afectó el crecimiento, que fue la cepa T06, identificada como Tricoderma harzianum. Y sobre Nephrococcus parvum, esta inhibición es mayor, ya que, por ejemplo, los aislados bacterianos mostraron porcentajes que van desde un 68 hasta un 76%. Y en el caso de las cepas de tricoderma es muy interesante observar que, por ejemplo, la cepa T15 inhibe completamente el crecimiento de Nephrococcus parvum. Y nuevamente la cepa T06 no inhibió el crecimiento de Nephrococcus parvum, pero sí afectó la formación de micelio aéreo de este hongo. Posteriormente, también se evaluó la actividad de micoparasitismo, ya que solamente para las cepas de tricoderma. ¿Y esto por qué? Porque es un mecanismo de acción de estos hongos que se considera importante. Y esta evaluación se realizó mediante dos ensayos. Uno de ellos fue empleando la técnica de placa precolonizada, la cual consiste en preparar cultivos de 7 días del hongo y posteriormente colocar un fragmento de un cultivo de cepa de tricoderma en forma rectangular. Después de 30 días se toman 10 discos de micelio de este cultivo y se cuantifica el porcentaje de colonización, es decir, empezamos a cuantificar cuál es el hongo que está creciendo. Si es la cepa de tricoderma, tal como se observa en este caso, no se logró recuperar la cepa de la Pseudiploidea brasiliensis. Y en esta imagen lo que les muestro es los resultados obtenidos, donde los porcentajes de colonización van desde un 70 hasta un 100%, donde el 100% de colonización indica que la cepa de la Pseudiploidea brasiliensis no se recuperó. Y esto lo observamos con la evaluación de dos cepas, que son la EF11 y T15, ambas identificadas como Tricoderma sphaerellum. Posteriormente, se procedió a realizar una observación de qué es lo que está ocurriendo o cómo es que ocurre estos efectos de micoparasitismo entre las cepas de tricoderma sobre la Pseudiploidea brasiliensis. Y para ello se inocularon o se realizaron ensayos duales, pero en agar-agua, lo cual nos permitiría observar
las muestras utilizando un microscopio invertido. En la imagen les muestro los resultados que obtuvimos. Un mecanismo claro que presenta tricoderma como dentro de su actividad de micoparasitismo es esto, lo que es el enrollamiento. En este caso, la hifa café un poco más oscura es la hifa de la Acidipodia brasiliensis y esta que se ve enrollada es la hifa de una cepa de tricoderma. Otro fenómeno que observamos y que también es característico es que tienden a deformar las hifas y pues posteriormente también ocurre una lisis celular. Bueno, todas estas actividades que realizamos en condiciones in vitro fue para tener una idea de cómo es que podrían actuar estos microorganismos como agentes de biocontrol. Entonces, nuestro siguiente paso fue evaluar en ensayos de biocontrol en condiciones de invernadero para identificar si efectivamente estos microorganismos pueden actuar como agentes de biocontrol al estar en interacción con una planta. En este ensayo, pues se incluyeron todas las cepas y las 11 cepas que antes les mencioné, las 4 cepas bacterianas y las 7 cepas de tricoderma. Y adicionalmente se incluyó una cepa rizosférica que obtuvimos de mi trabajo de maestría y que se identificó como una especie de bacillus. Los tratamientos se prepararon inoculados con y sin la Acidipodia brasiliensis y en este caso la inoculación la realizamos de manera preventiva en el suelo. Los microorganismos se colocaron cerca de la base del tallo, aproximadamente fueron 50 mililitros y estos los microorganismos estaban a una concentración de 1 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia o de esporas. 7 días después se generó una herida mecánica en el tallo de la planta, donde se inoculó el hongo de la Acidipodia brasiliensis y estas plantas se mantuvieron en condiciones de invernadero por 60 días. Transcurrido ese tiempo, se evaluó la longitud de la lesión y se realizó un análisis de varianza. En esta gráfica les muestro los resultados obtenidos, donde con la flecha roja se indican los tratamientos que se indican los tratamientos que tuvieron un mejor efecto. En este caso, las plantas inoculadas con 2 aislados bacterianos y 3 cepas de tricoderma mostraron lesiones de menor tamaño con respecto a las plantas que solo se inocularon con la Acidipodia brasiliensis. Y como pueden ver, en este caso, la cepa rizosférica también está entre las que mostraron mejores resultados. Considerando que los microorganismos fueron aplicados en el suelo y que no están en contacto directo con el hongo fitopatógeno, es probable que este efecto se deba a la activación de la respuesta sistémica de la planta como mecanismo de acción. Sin embargo, aún necesitaríamos hacer algunos ensayos más para corroborar esto. Y en la imagen pueden ver lo que se evaluó en este ensayo. Este es el tratamiento control que solamente se inocula con un disco de micelio de agar. Como pueden ver, incluso la lesión se cierra. Y esta es la planta que se inoculó con la cepa de la Acidipodia brasiliensis, donde como pueden ver esta lesión necrótica café que se extiende en todo el entrenudo. Y solo muestro 2 ejemplos de los aislados que mostraron actividad de biocontrol, que es la cepa de Bacillus 26 y una cepa de tricoderma. Es un Bacillus amyloliquefaciens y es una cepa de tricoderma perellum. Posteriormente, tuvimos la oportunidad de realizar un ensayo de biocontrol en condiciones de viñedo. Un agricultor nos permitió evaluar nuestros aislados en un viñedo que se ubica en el Valle de Guadalupe. En este caso, redujimos el número de aislados evaluados, solamente se evaluaron 9, nuevamente se incluyó la cepa rizosférica y pues estos aislados se inocularon con y sin la Acidipodia brasiliensis. En este viñedo se encontraban establecidas plantas de la variedad Chenin Blanc y el proceso de inoculación que seguimos fue el siguiente. Inicialmente se hizo una herida de poda sobre la planta y se inocularon 10 microlitros del agente de biocontrol. Después de 7 días se volvió a hacer una aplicación de los microorganismos y 2 horas después de la segunda aplicación se inoculó el hongo fitopatógeno en una solución que tenía micelio fragmentado ajustada a 1 por 10 a la 4. Debido a que estábamos introduciendo un agente fitopatógeno que no estaba presente en el viñedo, lo que se procedió a hacer fue a cubrir estas ramas que fueron inoculadas con bolsas de papel
para evitar la dispersión del hongo fitopatógeno que estábamos introduciendo. Y la evaluación de este ensayo se realizó 30 días después, donde lo que estábamos evaluando era la longitud de la lesión. En este ensayo obtuvimos resultados muy buenos, ya que observamos que las plantas que se inocularon con todos los aislados seleccionados en este trabajo mostraron lesiones de menor tamaño con respecto a las plantas que solamente se inocularon con el hongo fitopatógeno la Pseudohypodia brasiliensis. Y en este caso, la única cepa que no mostró un buen resultado fue la cepa rizosférica, lo cual puede atribuirse a que esta cepa no logra colonizar y mantenerse en el tejido de vid. Y en la imagen se muestran resultados representativos de lo que obtuvimos. Este es el tratamiento control, donde como pueden ver no se observa una lesión. Este es el tratamiento inoculado con las plantas, con el aislado, perdón, de la Pseudohypodia brasiliensis. Y no sé qué tan claro se vea, pero en esta zona se ve un oscurecimiento o la médula se ve en una coloración más café y en esta zona también. Igual nuevamente presento los dos aislados que mostré en los ensayos de invernadero y como pueden ver, esto es solo lo que se genera de lesión cuando se aplicó de manera preventiva un aislado de Bacillus ameloidequefaciens y esta es la longitud de la lesión en esta planta donde se inoculó de manera preventiva el aislado EF11 que corresponde a una cepa de Trichoderma sphaerorum. Bueno, como para este segundo objetivo, las conclusiones que tenemos es que pues esta misión se asocia con microorganismos endófitos que tienen actividad de biocontrol sobre hongos de madera, específicamente sobre la Pseudohypodia brasiliensis, y pues identificamos aislados de Bacillus y Trichodermas que tienen actividad de biocontrol cuando se aplican de manera preventiva en el suelo y sobre heridas de poda, por lo que podrían ser una alternativa para utilizarse en viñedos de Baja California. Algo que también me gustaría mencionar es que nuestros aislados mostraron una buena actividad aun cuando no fueron preparados en un producto bioformulado, lo cual indica que sí tienen potencial. Y bueno, los resultados de este segundo objetivo ya fueron sometidos para publicarse en la revista Fitopatología Mediterránea y fue aceptado, entonces en los próximos días se estará publicando los resultados de este artículo. Eso fue todo lo relacionado con mi trabajo de doctorado. Adicionalmente, me pidieron que hablara un poco de los retos a los que te enfrentas cuando egresas como ingeniero agrónomo. Yo creo que independientemente del área en la que te decidas enfocar o trabajar, el principal reto es pues que no tienes experiencia. Sin embargo, yo creo que parte importante para obtener esa experiencia la vas adquiriendo si haces una buena elección de tu servicio social, prácticas profesionales. Incluso la Universidad de Guanajuato tiene este programa de verano de investigación. En mi caso particular, a mí me empezó a llamar la investigación desde que estaba en licenciatura, por lo que yo opté por conocer un poco de la investigación. No sabía qué área, pero yo participé en 2 veranos de investigación mientras estuve en la carrera de agronomía. El primero de ellos en 2015, que estuvo bajo la dirección del doctor Héctor Gordon, y en el cual afortunadamente tuve muchos compañeros, lo cual fue muy bueno porque conocimos lo que hacen y en este caso en particular vinieron 2 compañeros de UABC, los cuales al yo mudarme a Ensenada me comentaron que estaba en CICESE, entonces es por esta compañera que yo llegué aquí a CICESE. Y en 2016 hice mi segundo verano de investigación. En esta ocasión yo estuve bajo la dirección del doctor Manuel Darío Salazar Aiza y pues lo hice en el laboratorio de entomología. Actualmente, como lo mencioné, yo me encuentro realizando mi tercer año de doctorado en el CICESE, que es un centro de investigación CONACYT que cuenta con más de 10 posgrados y que se observa en la parte superior. Yo me encuentro en el posgrado en Ciencias de la Vida y nosotros contamos con 2 laboratorios, que son este y uno que está acá. Este amarillo es estas son las instalaciones donde tenemos un laboratorio, principalmente hacemos cosas como identificación molecular. Y nuestro otro laboratorio se encuentra en la parte superior, donde aquí es donde tenemos nuestro invernadero y en este anexo se encuentran las cámaras de crecimiento. Y esta es una vista, una fotografía tomada desde nuestro laboratorio en la parte superior.
Finalmente, me gustaría agradecer a mis asesores, la doctora Rufina Hernández y el doctor Edgardo Sepúlveda, así como a diferentes instituciones que nos han apoyado para la realización de este proyecto, como son el CICESE, el CONACYT, quien es quien me otorgó la beca para doctorado, también a la Organización Internacional de la Viña y el Vino, quien nos otorgó un financiamiento en 2022, al Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California, así como al INIFAD por coordinarnos y por identificar los viñedos donde se establecían estas vides misión. También a mis compañeros del laboratorio de fitopatología, quien muchas de las veces, bueno, no muchas de las veces, siempre estamos en constante apoyo para la realización de ensayos. Y por ejemplo, el ensayo en viñedo nos tocó todavía cuando estaban las restricciones de COVID. Entonces todos estábamos trabajando. Aquí ya no mantuvimos la sana distancia, pero pues con nuestros cubrebocas. Y si quieren conocer un poco más de nuestro trabajo, pueden revisar nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook como Microbiología Agrícola CICESE y en Instagram con Microbiología Agrícola CICESE también, por si quieren conocer un poco más de nuestro trabajo. Agradezco a todos por su atención. Entonces, espero les haya gustado mi plática y pues si tienen dudas o preguntas, estaré muy feliz de contestárselas. Es todo de mi parte. Muchas gracias. Sí. Hola Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Muy interesante tu trabajo. ¿Qué tips les puedes dar aquí a los compañeros, a nuestros alumnos para estudiar la maestría? La licenciatura es una cosa, pero la maestría el posgrado es otra cosa. ¿Qué nos pudieras comentar? Híjole, es un gran reto, dependiendo de dónde te encuentres. Y yo creo que lo principal sería identificar el área en la que quieres continuar estudiando y comenzar, yo creo, podría ser con un grano de investigación donde empiezas a escribir. Porque en mi caso yo creo que sí, una parte importante es el reporte que teníamos que hacer al final del verano de investigación, donde ya empiezas a conocer un poco qué es lo que se requiere para hacer investigación, cómo empezar a planear tu proyecto, conocer las metodologías y cómo empezar a escribir. Y ya antes de pensar en ingresar a un posgrado, yo creo que sí es importante el que desarrollen una tesis de licenciatura. Entonces, ese da un gran preámbulo, el escribir tu tesis de la licenciatura. Cuando ya vas a trabajar en tu tesis de maestría, ya tienes un poquito más de práctica y conocimiento. Entonces, sí es importante y creo que hay estudiantes de diferentes semestres, entonces no dejen su tesis para el final. Gracias, Carmen. Nada más otra preguntita. Quiero hacer un comentario de Carmen. Yo estuvo conmigo en el laboratorio, hizo su tesis de licenciatura y conmigo, pero para mí fue, digamos, muy fácil porque ella estudió un año de lenguas, de literatura española en la Facultad de Filosofía y Letras. Y luego ya se cambió a agronomía, ¿no? Entonces, sí, es un punto muy importante la redacción, ¿verdad? La redacción y leer mucho, entiendo, ¿verdad? Y sobre todo para irte familiarizando con lo que
con las metodologías, sobre todo, irlas modificando a lo que tú estás buscando hacer. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan los integrantes del auditorio? ¿Algún comentario, lo que sea? Bien, entonces, si no hay más preguntas, aquí de manera virtual, maestra. Ay. No, creo que tienes. Dicho. No puedo escucharlo, doctor. Ok, perfecto. ¿Sí me estás escuchando? Ok. Ahora Entonces, sí ya lo escucho. repito, por su participación como ponente de la conferencia, las vides misión como fuente de agentes de control biológico de hongos causantes de la muerte agresiva por Botrytis farreia en vid. Dentro de la realización de la Semana de Agronomía 23, llevado a cabo en las instalaciones de la División de Ciencias de la Vida del 24 al 26 de abril del 2023, Irapuato, Guanajuato, septiembre del 2023, atentamente. La verdad os hará libres, doctora Ana Isabel Mireles Arriaga, firmada por directora del Departamento de Agronomía de la División de Ciencias de la Vida. Un fuerte aplauso para la maestra en ciencias, por favor. Muchas gracias, San Juana. Excelente estudiante, Muchas siempre gracias. fuiste. Un fuerte abrazo. Gracias, un gusto. Y si tienen algunas dudas o, bueno, están abiertas las puertas de nuestro laboratorio con los investigadores, no duden en contactarme. El doctor Luis Felipe tiene mi contacto, entonces muchas gracias por su atención y que disfruten su semana de agronomía. Muchas gracias. Muy bien, ahorita vamos a continuar con el siguiente ponente a las 11:30 de la mañana.